Rachel, tu padre no asistirá y yo tampoco. Este matrimonio es una vergüenza para la familia Monroe. Esas palabras cortaron la estática de la línea telefónica como una cuchilla. La voz de mi madre era tranquila y pulida, el mismo tono que usaba en las cenas benéficas para despedir a quienes consideraba inferiores. No alzó la voz, no hacía falta. Me quedé sola en la pequeña habitación lateral de la capilla, con el teléfono pegado a la oreja, y la pesada puerta de roble impedía oír el murmullo apagado de las voces y la música del órgano. Por un instante, el silencio tras su sentencia fue más fuerte que cualquier explosión a la que hubiera sobrevivido en Afganistán. Me llamo Capitana Rachel Monroe. Tengo 31 años y soy oficial médica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. He curado a hombres destrozados por la metralla. He afianzado mis manos bajo la neblina roja del caos del campo de batalla y he susurrado consuelo a soldados que nunca regresaron a casa. El dolor, pensé, era algo que comprendía, pero esto era diferente. No era una herida en el cuerpo, era la sangre de mi familia que me daba la espalda justo cuando más la necesitaba. Metí el teléfono en el bolsillo de mi uniforme de gala. La tela estaba impecable, mis cintas estaban alineadas, mis zapatos lustrados hasta quedar negros. Por fuera parecía inquebrantable. Años de servicio me habían enseñado a mantener la compostura como una armadura. Pero bajo esa superficie de calma, algo dentro de mí se había quebrado. Mi padre, el gobernador Thomas Monroe, era uno de los hombres más poderosos de Washington. Había pasado décadas perfeccionando una fachada, la mansión, las sesiones de fotos, las sonrisas cuidadosamente coreografiadas. Para él, yo nunca fui Rachel. Era su hija, una pieza en su tablero político. Estaba destinada a casarme con un hombre que engrandeciera el legado de Monroe, un senador, un abogado, un nombre que valiera la pena publicar. En cambio, elegí a Ethan Carter, un ex mecánico del ejército que cambió las zonas de guerra por un taller polvoriento en las afueras de Colorado Springs. Tenía las manos llenas de cicatrices, su camisa olía ligeramente a aceite y acero, pero tenía algo que mi padre nunca tuvo: integridad. Había estado ahí para mí, no por quién era, sino porque me veía y me quería de todos modos. Esa mañana, mientras me colocaba la última barra del uniforme y me veía reflejada, me permití un frágil sueño, que mis padres entrarían por la puerta de la capilla, se sentarían en primera fila y finalmente me verían no como una extensión de su imagen, sino como una mujer que había encontrado su propia vida. Ese sueño terminó con la llamada de mi madre. Al volver a la capilla, el aire olía a pino y cera de vela. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras y los bancos de madera en tonos ámbar. Mis hermanos y hermanas de armas llenaban la sala, con risas cálidas y sin complejos. Habían luchado a mi lado en desiertos y hospitales de campaña. Habían sangrado conmigo, habían confiado en mí, me habían llevado cuando yo mismo no podía. Estaban aquí, eran familia. Pero justo al frente, 2 sillas estaban cubiertas con cintas blancas, reservadas para los padres que nunca llegarían. Su ausencia pesaba más que cualquier herida, más fuerte que cualquier silencio, y en ese momento comprendí que el día que elegí el amor, mi familia eligió la imagen, y con esas frías palabras cortaron el último lazo que nos unía. Regresé por la puerta de roble, con la respiración tranquila, aunque el pecho aún me dolía por el peso de las palabras de mi madre. La capilla no era grandiosa, no era el tipo de lugar que mis padres habrían elegido, sin mármol, sin candelabros, sin fotógrafos esperando capturar la sonrisa perfecta del gobernador. Solo bancos de madera pulidos por décadas de vidrieras de colores que captaban el sol de Colorado y el tenue aroma a pino que traían de las montañas. Era sencillo, era honesto, se sentía como en casa. Los bancos no estaban llenos de senadores, donantes ni esposas de cabilderos. Estaban llenos de hombres y mujeres que una vez se habían agazapado a mi lado en hospitales de campaña, con sus uniformes planchados, pero su risa aún impregnaba la crudeza de las zonas de guerra. Los médicos de la 86ª División Aerotransportada en los que serví, junto con enfermeras de Bram, que me entregaron puntos de sutura con dedos temblorosos. Incluso un joven soldado cuya vida una vez remendé en un suelo de tierra bajo una linterna parpadeante. Su presencia era ruidosa, imperfecta, real. Me palmeaban la espalda, me llamaban Doc y se burlaban de mí como hermanos. Entre ellos estaba la mayor Sofía Ramírez, mi mejor amiga, una mujer que me había acompañado en las noches en que el aire se llenaba de sangre y miedo.
Se ajustó el broche plateado de su uniforme de gala y se inclinó susurrando. Nos tienes, Rach, no lo olvides. Sus palabras me dieron más seguridad que cualquier promesa. Volví a mirar las 2 sillas vacías de la primera fila, con las cintas aún atadas como crueles recordatorios, pero entonces noté algo que no había notado antes. Ya no estaban vacías. Un hombre sentado allí, mayor que los demás. Su cabello tenía toques de plata, su chaqueta estaba hecha de tweed desgastado en lugar de lana azul. Parecía propio de una biblioteca universitaria, no de soldados y sus metales. Sin embargo, permanecía sentado con serena seguridad, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo. Cuando alzó la cara hacia mí, me quedé sin aliento. Sus ojos, claros, de un azul acero, inflexibles, me resultaban dolorosamente familiares. Eran los ojos de mi padre. Pero donde la mirada de mi padre siempre ardía de ambición fría, los ojos de este hombre transmitían algo diferente, una dulzura, una especie de paciencia que me oprimía el pecho. No sabía quién era, todavía no, pero en ese momento, de pie bajo el resplandor ámbar de la capilla, sentí un escalofrío. Había una historia allí, enterrada en lo profundo de los pulidos pasillos de mármol de mi infancia, una historia que mis padres nunca quisieron que escuchara, y aunque aún no la entendía, podía presentirla. La presencia de este hombre lo cambiaría todo. La ceremonia comenzó, los votos susurraban bajo el resplandor del vitral, la mano firme de Ethan anclaba la mía, la risa se derramaba desde las botas de los bancos, moviéndose sobre el suelo de madera, los uniformes reflejando el sol de la tarde. Y, sin embargo, incluso mientras la alegría llenaba la capilla, mis ojos seguían desviándose hacia el hombre mayor de la primera fila. Su presencia me oprimía el pecho como un secreto a la espera de ser pronunciado. Después del servicio, mientras Ethan estaba envuelto en felicitaciones y Sofía hacía bromas tan fuertes que resonaban por las vigas, finalmente me armé de valor para acercarme a él. Se levantó lentamente, se alisó la chaqueta de tweed y me ofreció una mano cálida y firme. «Me llamo Dr. William Monroe», dijo en voz baja. «Soy tu tío». Las palabras me impactaron más que el mensaje de mi madre. «Mi tío». El nombre Monroe, vinculado a alguien que se parecía tanto a mi padre, pero que no se comportaba con la misma arrogancia. Sus ojos, esos mismos ojos azules penetrantes que había conocido toda mi vida, eran diferentes aquí. No eran armas, eran ventanas. Un recuerdo afloró sin querer. Tenía 10 años perdido en el ático de nuestra mansión de Georgetown, cuando encontré una vieja fotografía escondida tras una pila de documentos fiscales. 2 jóvenes apoyados en un Ford Mustang, abrazados, mi padre sonriendo de una forma que nunca le había visto, y otro hombre casi gemelo. Antes de que pudiera hacer preguntas, mi madre me arrebató la foto de las manos, la rompió en pedazos y siseó. Nunca hablamos de él, y ahora aquí estaba, en persona, entre vasos de papel de café aguado. Después de la recepción, William me contó la verdad. Décadas atrás había sido un científico de defensa, la mente serena detrás del temprano ascenso de mi padre. Juntos habían fundado una empresa joven y ávida de cambio. Entonces llegó el acuerdo, de esos que prometían poder y riqueza, pero exigían sangre. Requería presionar a pequeños terratenientes, tergiversar las leyes, intercambiar la moral por influencia. Dije que no. William murmuró, mirándome fijamente. Tu padre dijo que sí, me llamó débil, y entonces me excluyó de todo, negocios, familia, historia. Me quedé paralizado, sus palabras resonando en las cámaras de mi propia infancia. De repente, los fragmentos encajaron, las cenas frías en la mansión del gobernador, donde mi padre me usó como apoyo, poniéndome a prueba sobre políticas frente a donantes, como si fuera una especie de pony de exhibición. La forma en que desestimó mi admisión a la escuela de medicina como una distracción mientras elogiaba a mi hermano menor Lucas, su hijo predilecto, el mariscal de campo estrella, la cara sonriente que encajaba con la marca Monroe. Durante años creí que mi aislamiento era solo mi propio fracaso, pero ahora lo veía como lo que era, un patrón, un arma que mis padres manejaban con precisión. Mi padre no solo borró a mi tío, me había estado borrando demasiado despacio, deliberadamente, porque no encajaba en la imagen. Y sentada frente a William, con la risa de Ethan aún sonando desde afuera, sentí algo que no había sentido en años, claridad. La verdad era más oscura de lo que imaginaba, pero también liberadora. Por primera vez supe que la herida que cargaba no era solo mía. Había sido grabada en mi familia mucho antes que yo,
Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que no era tan impotente como querían hacerme creer. La recepción no fue grandiosa, pero estaba llena de vida. Unas hileras de luces cálidas se mecían suavemente sobre el patio trasero de la modesta casa de Ethan, y el aroma a costillas a la barbacoa flotaba en la fresca noche de Colorado. Mis camaradas llenaron el espacio con risas que resonaban como truenos, sacudiendo años de polvo y sangre. Por una vez me permití respirar, me permití sentirme como en casa. El brazo de Ethan me rodeó la cintura, firme y seguro. Sofía chocó su botella de cerveza contra la mía, bromeando porque por fin había logrado casarme con alguien lo suficientemente testarudo como para mantenerme con los pies en la tierra. Su risa era fuerte, sin refinar, justo lo que mi vida siempre había necesitado. Fue entonces cuando lo volví a ver. El tío William, sentado en silencio al final de la multitud, con una chaqueta de tweed sobre los hombros, sus ojos reflejando el resplandor de los faroles. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el aire con algo que no había sentido en años. Sinceramente, sabía lo que tenía que hacer. Tomé la mano de Ethan y lo atraje hacia William. Sofía me siguió, sonriendo como si ya lo hubiera entendido. Señor, dije en voz baja, ¿le importaría tomarse una foto con nosotros? Los labios de William se curvaron en una suave sonrisa. Sería un honor. Estábamos juntos, Ethan y yo en el medio, Sofía a un lado con su uniforme, William al otro con su sencilla chaqueta. Mi nuevo esposo, mi mejor amigo y el hombre que mi familia había borrado. Levanté el teléfono, presioné el obturador y me quedé mirando la imagen que brillaba en la pantalla. No era solo una foto de boda, era una declaración, un arma envuelta en píxeles. Sin decir palabra, abrí el chat grupal de la familia Monroe, el mismo hilo donde mi padre publicaba calendarios de campaña, donde mi madre exhibía galeras benéficas, donde Lucas presumía de sus victorias. Adjunté la foto, sin subtítulos ni explicación, presioné enviar. Durante 3 minutos no hubo nada, silencio. El mismo silencio de toda la vida. Entonces mi teléfono vibró una, dos, una y otra vez. Madre, padre, Lucas, incluso el asesor principal del gobernador Monroe. Los nombres aparecieron en la pantalla en una cascada frenética. Las llamadas se apilaban una tras otra, zumbando como un enjambre de avispas despertadas. Lo habían visto, habían reconocido al hombre de la foto, el hombre del que habían jurado no hablar jamás, el hermano que mi padre enterró para construir su imperio. Dejé que el teléfono temblara en la palma de mi mano. La pantalla se iluminó con desesperada insistencia. Durante años me habían silenciado. Esta noche, con una sola imagen, mi silencio habló más fuerte que su poder, y por primera vez me di cuenta de que la batalla apenas había comenzado. Las llamadas no pararon esa noche. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón, aislando el zumbido como un insecto atrapado en un cristal. Por primera vez en años sus voces no tenían poder sobre mí, y sin embargo, en el fondo de mi mente, su pánico sacudió algo. ¿Por qué una sola fotografía los había sumido en el caos? No tardé mucho en preguntármelo. Una semana después, un Mercedes negro entró en el camino de grava del garaje de Ethan. Salió Lucas, mi hermano menor, el que mis padres habían pulido hasta dejarlo dorado. Llevaba un traje a medida que contrastaba absurdamente con el hormigón manchado de aceite. Su sonrisa era tensa, frágil. Rachel, dijo, ofreciéndole un abrazo ensayado. Mamá y papá quieren arreglar las cosas. Una cena en Washington, D.C., una bienvenida como corresponde para ti y Ethan, y también para el tío William. Sus palabras fueron dulces, pero percibí las grietas que se escondían bajo ellas. Una reunión lo llamó, pero yo sabía que no era así. Esto no era reconciliación, era una estrategia. Cuando por fin se fue, Ethan se quedó a mi lado, en silencio, con la mandíbula apretada. Me giré hacia él. ¿Qué era eso? ¿Por qué se preocupan tanto por William? ¿Por ti? Al principio no respondió. En cambio, me condujo al fondo del garaje, a una puerta estrecha que siempre supuse que era un trastero. Sacó una llave del bolsillo, la metió en la cerradura y empujó la puerta. La luz se derramó en la oscuridad. Dentro no había un armario desordenado. Era un laboratorio, paredes blancas y estériles, con servidores, mesas de dibujo llenas de planos, un banco de trabajo que brillaba con un elegante y compacto conjunto de baterías que emitía una tenue luz azul. Me quedé paralizada. Ethan, ¿qué es esto? Me miró a los ojos con una voz serena, pero cargada de verdad.
Este garaje no es solo un garaje, es mi cuartel general. Soy el fundador de Aeronova Technologies. Acabamos de conseguir el contrato de la Fuerza Aérea para la próxima generación de baterías de aviación. El nombre me impactó profundamente. Había leído sobre Aeronova en reuniones informativas, una misteriosa startup que había superado en estrategia a gigantes de la industria. Uno de esos gigantes era el mismo conglomerado de defensa que mi padre había respaldado el acuerdo con el que contaba para cimentar su legado. Ethan lo había vencido silenciosamente, con brillantez. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no por la sorpresa de su éxito. Era la razón por la que lo había ocultado. La mano de Ethan rozó la mía con firmeza, como siempre. Necesitaba saber que me querías por lo que soy, Rachel, no por esto. Tragué saliva con dificultad. En ese instante lo comprendí todo. Mi familia no veía a Ethan como un mecánico, lo veían como una amenaza, un hombre al que no podían comprar, ni pulir ni controlar, y de repente la guerra que creía haber dejado atrás se sintió muy cerca otra vez, solo que esta vez el campo de batalla no estaba en el extranjero, era mi propia sangre. Debí saber que la invitación no se refería a la familia. Aún así, una parte de mí quería creer. Quería creer que tal vez mis padres habían sentido un mínimo de arrepentimiento. Así que, una semana después, Ethan, el tío William, Sofía y yo condujimos 6 horas al este, hacia Washington, hasta la mansión donde crecí. Entrar en esa casa fue como caminar sobre un escenario congelado en el tiempo. Los pisos de madera pulida brillaban como si nadie los hubiera tocado. El aire estaba impregnado de un aroma intenso, con rosas dispuestas en perfecta simetría. Mi padre estaba en la puerta con su traje a medida, con una sonrisa de político en el rostro, mi madre a su lado, con perlas reluciendo como una armadura. Rachel, cariño, dijo, rozando el aire con sus labios cerca de mi mejilla. El apretón de manos de mi padre con Ethan fue demasiado firme, su voz demasiado cálida para ser real. Ethan, hijo mío, he oído hablar de tus talentos ocultos. La palabra oculto tenía un toque punzante, un recordatorio de que mi padre siempre creyó poseer la verdad. La cena fue un espectáculo orquestado, una mesa lo suficientemente larga como para albergar a una delegación de Estado, copas de cristal llenas de un Burdeos más viejo que yo. Cada detalle gritaba poder, control e intimidación. Mi padre dominaba la corte como un general en su sala de guerra, guiando la conversación con un encanto practicado que apenas disimulaba las pullas subyacentes. Finalmente, después del último plato, nos condujo a su estudio, la misma sala acristalada donde, de niña, me habían exhibido ante donantes, obligada a recitar puntos de política como un soldado entrenado. Esta noche el público era más reducido, pero la actuación fue la misma. Ethan empezó a juntar los dedos. Tu tecnología es extraordinaria, incluso revolucionaria, pero la brillantez no basta. Necesitas protección, acceso, una marca. Su sonrisa se agudizó. Fusiona Aeronova con una subsidiaria de mis socios. Conservarás tu rol creativo y, a cambio, tendrás el respaldo del nombre Monroe. Juntos seremos imparables. Ethan no se inmutó, simplemente puso las manos sobre las rodillas y dijo: tranquilo, gobernador. Con el debido respeto, construí Aeronova para que se mantuviera por sí sola. No lo arriesgué todo para entregarlo. El silencio que siguió fue denso, sofocante. La sonrisa de mi padre se congeló y luego se quebró. Sus ojos se endurecieron como fragmentos de hielo. Golpeó el escritorio de caoba con el puño. El sonido fue como un disparo en la habitación. ¡Tú!, rugió con el dedo, apuñalando el aire hacia mí. Siempre eres tú. Cada fracaso, cada humillación se remonta a ti. Traes ruina donde quiera que vas. Mi madre se estremeció. Su mano voló hacia sus perlas, aferrándose a ellas como si pudieran protegerla de la tormenta. Se negó a detenerse, como siempre lo había hecho. No dije nada, todavía no. Mi silencio ya no era debilidad, era reconocimiento. Estaba mapeando el campo de batalla, esperando el momento de atacar, y supe que ese momento se acercaba. El eco del puño de mi padre contra el escritorio aún flotaba en el aire, nítido y metálico. Sentí a Sofía tensarse a mi lado, rozando instintivamente el metal de su pecho con la mano, como si se preparara para el impacto. Ethan no se movió. Su silencio era firme como una piedra. El tío William se recostó en su silla, con la mirada tranquila, casi triste, como si hubiera presenciado ese estallido antes. Durante 29 años había dejado que ese rugido me silenciara. Esta noche, no. Me levanté lentamente de la silla,
cada movimiento deliberado, cada latido constante. Los ojos de mi padre me siguieron, entrecerrándose, retándome a Cora a encogerme de nuevo para convertirme en la hija obediente que él había esculpido por miedo. En cambio, le devolví la mirada. No, gobernador, dije, usando el título como una cuchilla. Mi voz era baja, fría pero firme. No puedes culparme de tus fracasos, no puedes reescribir lo que pasó en esta habitación. Su rostro se tensó, pero seguía adelante. Recuerdo el cinturón en la parte trasera de mis piernas cuando tenía 12 años por una calificación de sobresaliente. Recuerdo estar encerrada aquí a oscuras, escuchándote a ti y a mamá reír abajo mientras yo lloraba en la alfombra. Recuerdo cada cicatriz que me hiciste, cada humillación disfrazada de disciplina. Me volví hacia mi madre, estaba rígida, apretaba las perlas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y tú? Dije con voz aún más fría. Estabas allí, me oíste llorar, lo viste todo, pero elegiste tus perlas, tu lugar, a su lado tu silencio. Ese silencio dolió más que su cinturón. Un sonido escapó de sus labios, delgados y rotos, como un cristal que se resquebraja bajo presión. Por primera vez vi su máscara deslizarse tras mí. William se inclinó hacia adelante, con voz firme. Dice la verdad, Thomas, igual que cuando me negué a ayudarte a forzar a las familias a abandonar sus tierras. Me arruinaste porque no quise jugar sucio, y ahora le haces lo mismo a ella. El estudio se sumió en un silencio sofocante. Mi padre se quedó paralizado, pálido y con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera comprender que había perdido el control. Entrelacé mis dedos con los de Ethan. Su agarre me sujetó. No eres mi comandante, dije, cada palabra deliberadamente definitiva. No eres mi padre. No eres más que un político en una habitación llena de muebles caros. Sin decir nada más, me giré. Ethan se levantó a mi lado. William me siguió. Caminamos hacia la puerta en silencio, con las botas apretadas contra la alfombra como la marcha del juicio final. Detrás de nosotros nadie habló. Incluso la rabia había abandonado a mi padre. El único sonido era el tic-tac hueco del reloj de pie, marcando la muerte de su poder, y al salir al aire fresco de la noche supe que no solo había dejado una casa, sino una tumba. La noche que salimos de la mansión pensé que la tormenta había terminado. Me equivoqué. Apenas comenzaba. En cuestión de semanas, la fotografía que había enviado encendió algo mucho más grande que el orgullo herido de mis padres. Los rumores se convirtieron en titulares, los periodistas comenzaron a indagar, y lo que encontraron fue una podredumbre que mi padre había enterrado décadas atrás. Reaparecieron viejos documentos, contratos, empresas fantasma, testimonios de terratenientes. Contaron la historia que el tío William había compartido en secreto. Cómo mi padre construyó su imperio sobre la traición, cómo destruyó a su propio hermano para llegar más alto. La prensa lo llamó el escándalo Monroe. En cuestión de meses, los donantes de mi padre desaparecieron uno a uno. El comité de ética los rondaba como buitres. Su nombre, antes pulido como un espejo, se convirtió en sinónimo de corrupción. El gobernador de Colorado no cayó en un resplandor de gloria, sino en un lento desmoronamiento, deshecho por la verdad que había pasado la vida enterrando. El mundo perfecto de Lucas se derrumbó. Su compromiso con la hija de un magnate hotelero se esfumó en una sola llamada. Todavía recuerdo su voz cuando me llamó, desgarrada y temblorosa. Rachel, por favor, tienes que hablar con ellos. Arregla esto. Lo están arruinando todo. Cerré los ojos, agarrando el teléfono con fuerza. Mi antiguo yo se habría inclinado, se habría disculpado, habría intentado arreglar lo que nunca me correspondió. Mi nuevo yo simplemente dijo, Lucas, es hora de que te valgas por ti mismo. Mis palabras lo dejaron en silencio. Entonces llegó la carta, un sobre color crema con la letra de mi madre en un bucle. No suplicó perdón, no se defendió, confesó. Elegí la paz sobre la verdad, perlas sobre ti, me equivoqué. Sus palabras carecían de significado, tan vacías como una confesión al final de una larga guerra. Acepté verla, no en la mansión, nunca más, sino en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestros pueblos. Parecía más pequeña sin las perlas, sin la armadura, solo una mujer cansada con un suéter, manos temblorosas alrededor de una taza desportillada, susurró. Sin excusas, te fallé, asentí con firmeza. Si volvemos a empezar, será con honestidad. Basta de demostraciones, basta de silencio. No fue perdón lo que ofrecí, fue un límite firme como el acero.
5 años después, vivo en una modesta casa estilo rancho con Ethan y nuestra hija Lily. Su risa llena el patio trasero, persiguiendo luciérnagas con el tío William animándola. Sofía sigue de visita, dejándose caer en uniforme, bromeando con Ethan mientras roba hamburguesas de la parrilla. Mi padre ahora es un fantasma, un nombre que solo se menciona en los archivos de noticias. Su imperio se ha derrumbado, su imagen, destrozada. Creía que la reputación lo era todo, pero se equivocó. Al final solo queda la verdad, y el amor que eliges, el que sana, es el único legado que vale la pena dejar. Sé que muchos de ustedes también llevan cicatrices silenciosas, momentos en los que la familia sufrió más que los desconocidos. Cuéntenme en los comentarios desde dónde los ven y compartan cómo les conmovió esta historia. Sus palabras podrían ser el consuelo que alguien más necesita esta noche. Y si creen en las historias que revelan verdad, justicia y amor, no olviden suscribirse.